Qué alegría que estén con nosotros iniciando esta última serie del año, obviamente de la Navidad. Y el título es parte importante porque pues además de obviamente Navidad es por fin buenas noticias. Y vamos a hablar es básicamente de eso. Pero para empezar yo les quiero que nos vayamos yendo a meternos un poquito más en qué significa la Navidad y por qué estamos utilizando por fin buenas noticias. Entonces, empecemos por este lado. Cuando las personas están un poco en contra del cristianismo, básicamente están en contra del cristianismo o se resisten al cristianismo o al mensaje de Jesús porque se hacen una pregunta, la pregunta básica, y creo que todos nos las hemos hecho en algún momento, y de hecho puede ser que todavía de vez en cuando esté saliendo eso en cada uno de nosotros, y si es la primera vez que tú estás viendo una transmisión de Vida Bogotá de una iglesia, no te consideras alguien de iglesia, posiblemente puede ser tu pregunta. Esa pregunta ¿es verdad? ¿Es verdad? Y de hecho, a veces ni siquiera se necesitan las dos palabras, con la primera sería suficiente, es. Porque al fin y al cabo, ¿qué es ese es? ¿Qué es lo que debería ser verdad? ¿O qué es en lo que debería creer, por decirlo así? Algunos de ustedes de pronto automáticamente podrían responder la Biblia, pero además recuerden, durante más o menos 300 años, muchas personas creyeron y siguieron a Jesús aún sin la Biblia. La Biblia, como nosotros la conocemos, el Nuevo Testamento, como en un compendio ya se une, si se puede decir así, se compila más o menos en el año 300 después de Cristo. Entonces, muchas personas pudieron seguir a Jesús aún antes de que la Biblia existiera. Entonces, no necesariamente es eso. Después o al lado de la pregunta ¿es verdad? Podemos tener la pregunta ¿es bueno? O sea, el mensaje del cristianismo es bueno para la sociedad, es bueno para ti, es bueno para mí, es bueno para los niños, o de pronto el mensaje del cristianismo puede ser peligroso. Esas dos preguntas están ahí y era importante entrar ahí por lo que les voy a ir contando. Ahora, el otro tema que quiero introducir en términos de las noticias buenas y las noticias malas. Cuando tú escuchas una noticia mala, ¿sí? Que a ti te parezca mala, tú de una u otra manera esperas que no sea verdad, ¿cierto? Pero en cambio, si escuchas una noticia que sea buena, tú de alguna manera esperas que sea verdad. Entonces, si es una noticia mala, tú y yo normalmente vamos a esperar que sea falsa, que no sea verdad, y si es una noticia buena, tú y yo vamos a esperar que sea verdad. Entonces, por ejemplo, mala, no sé, que va a subir el agua 50%, o la luz 50%, uno dice, uy, ojalá que sea una noticia falsa, ¿sí? Porque no me parece muy buena y yo preferiría que esa noticia fuera falsa. Yo me inclino, cada uno de nosotros tendría la tendencia normal a inclinarnos hacia el hecho de que sea falsa. Y si es una noticia verdadera, pues por el otro lado. Miren, les voy a dar este ejemplo. ¿Qué tal si ustedes ven esta noticia? Dice, se descubrió que el azúcar procesada aumenta la esperanza de vida. Se descubrió que el azúcar procesada aumenta la esperanza de vida. Yo creo que algunos ya dijeron, sí, pues porque una cantidad de cosas que a mí me gusta comer y que seguramente a muchos de ustedes les gusta comer, o que dejaron de comer porque se suponía que era completamente lo opuesto, pues sería una maravilla que esa fuera una noticia verdadera. Y de hecho, tú y yo vamos a tender a creer esa noticia hasta que lleguemos al punto en donde ya no podamos creer más en esa noticia, hasta que realmente ya nos demos cuenta que no es verdad, sino que obviamente es falso. Lo interesante en términos de la Navidad, porque al fin y al cabo Navidad y nacimiento de Jesús, pues eso es lo que estamos celebrando, ¿sí? Y yo sé, hay algunos que a veces dicen, pero Jesús no nació en diciembre por una cantidad de cosas, sí, pero en algún momento nació. Y eso es lo que estamos celebrando y simplemente lo ponemos, se puso hace mucho tiempo en diciembre y lo seguimos celebrando, pero no olvidemos que al fin y al cabo lo que tú y yo celebramos en la Navidad es que Jesús nació. Es interesante que en la primera Navidad, el primer día que se anunció que Jesús iba a nacer,
¿Saben cuáles fueron las palabras que se utilizaron? Se utilizó, o las expresiones. Primero, buena noticia, es una buena noticia. Segundo, es una noticia que trae mucha alegría. Y tercero, aún más interesante, es para toda la gente. Entonces se utilizó buena noticia, mucha alegría y para toda la gente. Entonces, ¿por qué tanta resistencia aún desde el principio? Porque si tuyo es una noticia buena, o sea, el nacimiento de Jesús es una noticia buena, que va a traer alegría y para todos, pues mi tendencia y tu tendencia sería a creerlo, a querer además, a inclinarnos a que sea verdad, ¿sí o no? De hecho, esa buena noticia, hoy nosotros a ese término, a esa expresión en español, le pusimos la palabra, o se tradujo más bien, a la palabra evangelio. Es decir, cuando tú y yo leemos que el evangelio de Marcos, que el de Lucas, que el de Mateo, lo que estamos leyendo es que esa palabra evangelio significa buenas noticias. En griego, y ahí también ustedes lo pueden ver, sí, pues básicamente se dice lo mismo, evangelium. Y saben, eso se traduce, eso significa literalmente buenas noticias. En el momento en que esto se anuncia, allí en el primer siglo, en el centro de todo esto, cuando esta idea aterrizó por primera vez, que Jesús nacía, se le puso un nombre a esa buena noticia. Y de pronto lo que vamos a entender acá es que no fueron muy así imaginativos, ¿no? Porque a la buena noticia le pusieron buena noticia. Entonces, las buenas noticias que venían con el hecho de que Jesús nacía, se le puso buena noticia. Por el otro lado puede ser eso, o sea, es que es tan buena noticia que el único nombre, el único título que le podemos poner es buena noticia, buenas noticias. Y eso es importantísimo que nosotros podamos entenderlo. Vamos a entrar en el Evangelio de Lucas. Ya ustedes saben que Evangelio significa buenas noticias. O sea, estos que escribieron acerca de la vida de Jesús, uno de esos fue Lucas, muy interesante porque él era médico de profesión y parece de los evangelistas, de los textos que nosotros tenemos, puede ser el que se le puede ver un poquito mucho, yo digo eso mucho, más investigación. Y Lucas nos trata de mostrar por qué buenas noticias, y no solamente a nosotros. Lucas le escribe a un amigo de él que se llamaba Teófilo. No sabemos mucho de Teófilo, pero básicamente sí sabemos que le escribe para que Teófilo esté seguro de lo que cree, y vamos a pasar por ese texto. Pero en Lucas, en el capítulo 16, introduciendo esta idea de por qué todo iba a cambiar tanto, Lucas empieza diciendo, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. La ley y los profetas es para lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. En esa época no se le decía Antiguo Testamento porque no había un Nuevo Testamento, Jesús estaba naciendo. Entonces, la ley y los profetas, todo lo que es el Antiguo Testamento fue muy importante para los judíos. Y era necesario porque cuando se escribe especialmente la ley y todos los escritos que vienen después, era muy importante porque el pueblo judío estaba saliendo de la esclavitud en Egipto, y de pronto algunos de ustedes saben un poco más, un poco menos, pero el pueblo había sido liberado por Dios de la esclavitud en Egipto, y era muy importante porque necesitaban ese tipo de ley moral, civil, judicial, para las ceremonias, una ley para vivir. Y eso era muy importante. Y dice, Lucas estaba diciendo, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Ahí del que se está hablando es Juan el Bautista. Juan el Bautista es quien anuncia a Jesús. Y él dice que básicamente dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, dándonos a entender que nosotros podamos darnos cuenta que hasta ese momento en que Jesús nace, estas buenas noticias, que para ese momento solamente fueron buenas noticias para el pueblo judío, ¿sí? Porque era alrededor de lo que ellos eran y de su liberación y su relación con Dios,
Es la introducción para algo que va a cambiar. Y a veces una de las razones por las que de pronto tú y yo no creemos que sean tan buenas noticias puede ser porque tendemos a mezclar lo antiguo y lo nuevo de manera inapropiada. O sea, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fueron unas buenas noticias para los judíos. El nacimiento de Jesús, como ya hablamos, fueron buenas noticias que traerán gran gozo para toda la humanidad, por todos los tiempos. Y sigue diciendo entonces, exactamente esto que les estoy diciendo, termina este versículo diciendo: desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar a él. Las buenas nuevas del reino de Dios, en términos del nacimiento de Jesús, es algo que se ha anunciado desde siempre. Y Él vino a instituir ese reino en donde obviamente tiene unos valores, y en la medida en que nosotros podamos abrazar esos valores, nos sentiremos ciudadanos de ese reino. Porque al fin y al cabo, lo que se anuncia después de Jesús, a diferencia de lo que está antes, lo que se anuncia después de Jesús es lo que forma ese nuevo reino, y al final terminan siendo esas buenas noticias. Entonces ya sabemos que parte de estas buenas noticias es como que Jesús viene e instituye ese nuevo reino que ahora va a existir. Y ahora es como entender que en ese nuevo reino, a través de Jesús, Dios está ofreciendo una serie de propuestas, está haciendo una serie de propuestas en las que son tan buenas las noticias y son tan buenas las propuestas que, como dice ahí, todos se esfuerzan por entrar en Él. Es decir, esas buenas noticias que se anuncian alrededor del nacimiento de Jesús, la buena noticia central es literalmente el nacimiento de Jesús, fue unas noticias convincentes y de alguna manera irresistibles. Fueron tan convincentes y tan irresistibles que valía la pena contarlas. ¿Y por qué introduzco esta idea de valía la pena contarlas? Para ti y para mí esto puede ser, pues, o sea, ahorita escribir la historia de alguien es muy fácil. ¿Sí? Cualquier persona que tenga un computador, y no solamente escribirla, sino que además la puedes poner para que todo el mundo la lea. Pero aún así, con esa facilidad, y yo acá te pregunto, y para mí mismo es como, aún con esa facilidad, ¿tú crees que alguien escribirá la historia de tu vida o la historia de mi vida? Posiblemente no, la mía estoy seguro que no sé si la tuya de pronto sea diferente en ese sentido, pero fue tan importante que valía la pena escribirla. Pero además es que en esa época la mayoría de la gente no sabía escribir. Entonces contrataban a alguien que era un escriba para que escribiera lo que esta persona quería, y de pronto si era para contar su vida podrían tener que contratar a más personas para que editaran, hicieran todo esto que se necesita cuando se va a escribir algo ya muy formal. Pero en esa época además era muy costoso y no era para nada fácil, era bastante complicado escribir la historia de la vida de alguien. Pero, y acá surge otro de esos temas que nos deben a nosotros hacer darnos cuenta de la importancia de las buenas noticias, de por qué llamamos a la Navidad por fin buenas noticias. Miren, la primera palabra del Evangelio de Lucas nos da a entender que las cosas que él va a decir eran demasiado importantes, demasiado relevantes, demasiado convincentes, que tanto que valía la pena escribirlas. Pero es que no fueron solamente una, fueron muchos, y de hecho esa es la primera palabra del Evangelio de Lucas. Muchos, le está escribiendo a su amigo Teófilo, le dice: Teófilo, muchos ¿qué? Han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Muchos, de hecho, no sé si ustedes saben, pero hay más escritos
que cuentan parcialmente la vida de Jesús. Nosotros tenemos en la Biblia, inspirados por Dios, quedaron esos 4 en la Biblia que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hay muchos otros que intentaron escribir lo que sucedió en ese momento. Y uno empieza a pensar, pero ¿por qué era tan importante? Al fin y al cabo Jesús, aquí en la tierra, por decirlo de alguna manera, era un don nadie, era un carpintero de un pueblo perdido en medio de una provincia romana. Jesús nunca se movió más de 100 kilómetros alrededor de su casa. ¿Por qué era tan importante escribir acerca de la vida de él? Pero definitivamente lo que podemos entender es que algo muy significativo sucedió, pero además algo muy bueno sucedió. Lucas le sigue diciendo a su amigo Teófilo, después de decirle que muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, y le sigue diciendo: tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Es decir, ¿se acuerdan que yo les dije que lo que uno pregunta es verdad? No necesariamente es la Biblia, porque antes de la Biblia muchos creyeron en Jesús, y esto que está escribiendo Lucas es de los que vieron, de los que nosotros llamaríamos los testigos presenciales de la vida de Jesús aquí en la tierra. Y Lucas sigue diciendo en el versículo 2, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen. Lucas no fue que se imaginó las cosas, lo que él vio. Lucas entrevistó a los testigos presenciales. Lucas investigó qué pasó y por qué esto era tan importante. Y además, como ya sabemos, no solamente fue Lucas, en la Biblia están otros 3 que hicieron básicamente lo mismo. Y después de investigarlo con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Lucas, después de hacer todo eso, dice: esto es muy importante. Y le sigue escribiendo a su amigo Teófilo y le dice: Teófilo, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Teófilo seguramente había abrazado el cristianismo, había creído y estaba siguiendo a Jesús, pero de alguna manera Lucas hace esto para decirle: para que estés absolutamente seguro de que lo que te enseñaron a ti, de lo que tú crees, es verdad. Y además no solamente es verdad, sino que es bueno. Algunos se estarán preguntando: bueno, pero entonces ¿cuáles son las buenas noticias? Vamos a entrar ahí, precisamente. Todo lo que yo les voy a decir está en el Evangelio de Lucas, lo pueden leer. El Evangelio de Lucas no es muy largo, de verdad que es ese tipo de lectura que, no sé, yo creo que ni una hora uno se demora leyendo el Evangelio de Lucas. Entonces pueden buscar todas estas referencias. Hay una historia muy interesante en el Evangelio de Lucas en donde empiezan las buenas, bueno, podríamos tener muchos otros pasajes, pero en donde podemos entender esta idea de las buenas noticias. Básicamente, este relato es, algunos de ustedes se lo sabrán, está Jesús hablando en un sitio repleto de gente. En estos relatos siempre había mucha gente, y unos amigos deciden hacer algo por uno de sus amigos. Entonces lo que deciden hacer tiene que ver con hacer un hueco en el techo, y su amigo era paralítico. Entonces bajan a su amigo con cuerdas, con una cabulla, y de pronto aparece una camilla en medio ahí de la sala donde estaban reunidos, y el paralítico queda ahí en el suelo, y me imagino que Jesús de alguna manera lo está mirando. Y esto es súper interesante, pero sobre todo para mí entenderlo fue realmente como que eso que uno se le pone así como los pelitos de punta, de darse cuenta como: wow, sí, miren esto, por favor miren esto. El paralítico está acostado y Jesús estaba ahí y le dice al paralítico: tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Guarden eso ahí, porque esto es interesante. El paralítico ni siquiera había hablado. Y yo creo que si habla en ese momento, dice: sí, gracias, pero es que yo no vine por eso. ¿Sí? O sea, él no vino exactamente por eso. Tus pecados te son perdonados.
ahí está una cantidad de los líderes, están todos los judíos, y como que básicamente lo que podemos ver en este relato es estos líderes religiosos diciendo, ey, 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 o sea, chévere las historias que tú cuentas, sí, eres muy interesante, enseñas de una manera diferente, pero lo de perdonar pecados, primero nosotros tenemos un sistema completo, tenemos un sistema de sacrificios del templo, de trabajar y esforzarse por el perdón de los pecados. Además, lo de perdonar los pecados solamente lo puede hacer Dios. Y yo creo que Jesús hace esto en este orden precisamente para mostrar cómo yo te perdono los pecados. Ustedes dicen que el único que puede perdonar pecados soy yo, es Dios. Entonces Jesús lo siguiente que hace es, pues para que sepan que el Hijo del Hombre, uno de los títulos en donde Jesús a sí mismo se llamaba, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, ¿sí? Para que sepan que yo soy el Hijo de Dios, para que sepan que yo soy Dios y por eso puedo perdonar pecados aquí en la tierra. Ahora, sigue diciendo Lucas, se dirigió entonces al paralítico, y yo me lo imagino diciendo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Por qué estas son buenas noticias? Porque Jesús nació para el perdón de tus pecados. Y de pronto tú puedes tener algún problemilla con lo del pecado. De pronto puedes pensar, no, yo no peco. De pronto el que mata a alguien, ese sí peca, pero no, yo soy una buena persona, yo básicamente hago todo bien. Esa categoría de pecado no está para mi vida. De pronto algunos pueden estar pensando, sí, yo acepto que peco y por eso es tan buena noticia. Pero yo quiero tomarme un tiempito para hablar acerca de la idea del pecado. Muchos de nosotros podemos pensar que el pecado es hacer algo que se sale del estándar que Dios puso para nuestra conducta. Es decir, Dios dice que es pecado y que no es pecado. Pero además, si yo no tengo una relación con Dios, pues esa categoría de pecado no entra mucho. Y además, si yo tiendo a compararme con otros, posiblemente yo resultaré menos malo, por ende menos pecador que otros muchos. Pero cuando Dios dice qué es el pecado, realmente lo que está diciendo es esto. Y te pido que prestes mucha atención acá. Si tú hieres, si tú has mentido, si tú has ofendido, si tú has faltado el respeto, si tú has engañado a otra persona que Dios ama, y cuando yo digo esto es necesario sumar, y Dios ama a todas las personas que tú conoces y aún a las que no conoces. Pero si tú en algún momento has ofendido, has pecado, has mentido, has faltado el respeto, has engañado a una persona que Dios ama, tú has pecado. ¿Y sabes por qué has pecado contra Dios? Porque la imagen de Dios, lo que nos hace a nosotros diferentes del resto de la creación, es que Dios ha puesto su propia imagen. Por eso dice, apenas nos crea ahí en el relato de Génesis, a imagen y semejanza. La imagen de Dios reposa, está en cualquier ser humano que la ha creado. Y si tú has herido, has ofendido, has mentido a otra persona en donde está la imagen de Dios, tú has pecado contra Dios. Y eso nos ayuda a entender que todos estamos en el mismo nivel, todos estamos en el mismo canal, todos tenemos la misma situación ante Dios. Hemos pecado y la buena noticia es que Jesús nació para perdonar tus pecados. Y además es interesante porque el paralítico ni siquiera había dicho perdóname mis pecados, pero Jesús le perdonó sus pecados. Jesús puede perdonar sus pecados y esto es increíble realmente. Acá vamos a la segunda historia, también está ahí. La segunda historia es de Mateo
Hay un evangelio que escribe Mateo. Mateo también en la Biblia lo podemos encontrar como Leví. Yo no sé si tú quieres pensar que él se llamaba Mateo Leví. Entonces es el primer y el segundo nombre, pero Mateo y Leví son la misma persona. Este Mateo o Leví tenía un trabajo en donde él era judío, él era del pueblo judío, y su trabajo era cobrar impuestos a los de su pueblo para entregárselos al imperio romano, que era el pueblo opresor, eran quienes los habían conquistado. Y Leví, los cobradores de impuestos, eran absolutamente detestados en su cultura. Era lo peor que podría existir en la cultura de señalar a alguien, era a los cobradores de impuestos, era a Leví. Y dice la historia que Jesús llega donde está trabajando Leví, en una mesa, hagan de cuenta, eso tenía como estas bardas que se suben y se bajan para dejar pasar a los carros, pues para entrar a la ciudad había esa barda y hasta que no se pagaba el impuesto no se podía entrar. Y Jesús está ahí, ve a Leví lo que está haciendo y le dice, sígueme, le dice Jesús. Lo que nosotros podemos entender del relato es que Mateo le dice, oye, yo veo que tú eres un líder religioso, eres un rabino, tienes seguidores, yo he oído de ti. Tú me estás diciendo, sígueme a mí. ¿Tú sabes quién soy yo? Mira, para que tú lo entiendas, yo soy el que los predicadores en el sermón del domingo ponen como mal ejemplo. Yo soy la historia, la ilustración del mal ejemplo en los sermones de los domingos. Es básicamente que le están diciendo a la gente, mira, cuídate porque si no vas a terminar como Leví. Vas a terminar como Mateo, ese soy yo. Y tú me estás diciendo que te siga. Y Jesús le dice, sí, yo te estoy diciendo que me sigas. ¿Por qué eso son buenas noticias? Porque no importa dónde tú estás, hasta dónde de pronto has llegado, cuáles son tus pecados, cuál es la historia de tu vida, no importa. Jesús simplemente te va a decir, sígueme. Al nacer Jesús, su vida y su muerte y su resurrección nos dieron el privilegio de vivir esas buenas noticias. Él perdona tus pecados y no importa dónde estés, Él te dice, sígueme. De hecho ahí es chistoso porque después de todo esto, ¿saben qué hizo Leví? Ahí dice en Lucas nos cuenta, dice, y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Y me imagino que la primera pregunta que Leví le hizo es, bueno, ¿y a dónde te sigo? Pues si ya te sigo, ahora ¿a dónde te sigo? Y Jesús le dice, a tu casa, vamos a comer con todos tus amigos y yo les voy a contar quién soy yo y también les voy a decir que me sigan. Y los discípulos aún y la gente que estaba alrededor ahí le dijo, oye, no, pues bueno, sí, tan lindo, Mateo, llamar a uno de estos que lo peor que podemos tener acá, qué linda historia, pero además con todos. Y Jesús, y acá viene la otra parte de las buenas noticias. Y Jesús dice, esto está también en Lucas, ahora en el capítulo 5, dice, es que yo no he venido a llamar a justos. Es decir, yo no he venido a llamar a los santurrones, yo no he venido a llamar a los perfectos, yo no he venido a llamar a los que siempre hacen bien todo. ¿Saben por quién he venido yo? Yo he venido por los pecadores. Y dice ahí, no he venido a llamar justos, sino pecadores. Y él lo que está poniendo acá es, ¿quiénes son los pecadores? Los honestos, los que aceptamos que no estamos bien, que aunque no sabemos ese estándar de Dios, sabemos que no está bien. ¿Saben por qué digo esto? Al ladrón no le gusta que lo roben, al mentiroso no le gusta que le mientan, al infiel no le gusta que lo engañen. Eso está acá en nuestro corazón y nosotros sabemos que no está bien. Y Jesús dice, yo vengo a llamarte a ti. No importa dónde estés, no importa lo que haya pasado, no importa si es esto o esto lo que tú sientas que cargas de pecado en tu vida. Yo perdono tus pecados. Yo te llamo y te digo, sígueme, porque yo vine por ti. Yo no vine por los santurrones, yo no vine por los perfectos, vine por los que se dan cuenta que no han caminado de la manera que deben caminar, que han herido a otros, que han pecado, que están lejos de Dios. Y Jesús dice, no importa dónde estés, ven, yo te recibo, por ti vine. Y y Jesús termina diciendo esta parte, dice, después de no vine sino a pecadores, para que se arrepientan. El arrepentimiento es la gran esperanza.
Es la gran noticia, es otra parte de esta gran noticia en donde tú y yo podemos ver ahora las cosas con total esperanza porque hay arrepentimiento. Tú y yo nos podemos arrepentir. Se nos abre esa puerta gigantesca. Esa es nuestra puerta de entrada, esa es la llave que abre la puerta, el arrepentimiento de nuestros pecados, porque por eso vino Jesús, por eso murió Jesús en la cruz. Cuando nosotros queremos entender a qué nos está llamando Jesús, se nos puede venir rápidamente a la cabeza la idea de Jesús ha venido, o la invitación de Jesús es a ser buenos. Pero no, es algo cercano, pero no es lo mismo. Realmente Jesús nos invita, nos llama, nos dice que ahora nosotros podemos es hacer el bien. Si tú abrazas los valores del reino que Jesús vino a instituir, ahora puedes hacer el bien, que es muy diferente a ser bueno, porque a veces el problema es que si tú no te crees suficientemente bueno, entonces no puedes ser tomar parte de lo que Jesús vino a hacer por ti. Y ya entendimos, Jesús nos llama a donde estemos, ¿no? A Leví no le dijo, arrepiéntete y puedes venir conmigo. Le dijo, sígueme, porque yo vine por pecadores para que se puedan arrepentir. Yo abro la puerta y nadie tiene que quedar afuera. Y Jesús pone otro nivel de bondad en nosotros en términos de hacer el bien, pero con un propósito, y lo vamos a ver. Pero miremos este nuevo nivel de bondad, si se puede llamar así. En Lucas 6:27 dice, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Uno dice, uy, eso no suena tan bien en últimas. Y en el 28 dice, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Eso tampoco suena normal. Jesús sigue diciendo ahora, en este nuevo reino, en este nuevo set de principios y valores, y Jesús sigue diciendo ahora en el 33, porque dice al fin y al cabo, ¿y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen el bien? Aún los pecadores actúan así, todos actúan así. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien, denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa. ¿Cuál es esa gran recompensa? De las buenas noticias de Jesús. Te perdona los pecados, te llama donde estás a través del arrepentimiento. Ahora puedes hacer el bien porque has abrazado esos principios del reino, porque ahora tu vida es diferente. Jesús la ha transformado totalmente. ¿Y cuál es ese nuevo nivel y cuál es esa nueva recompensa que Jesús ofrece? Y serán hijos del Altísimo. Los nuevos valores del reino ahora me dan la entrada a ser hijo del Altísimo, el perdón de los pecados, el arrepentimiento. Ahora soy hijo del Altísimo. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que Jesús dice esto para probar algo adicional? Que habla de las buenas noticias y termina diciendo en el versículo 35 o la parte final del versículo 35, porque Él, hablando de Dios, es bondadoso con los ingratos y malvados. Y esto a mí me emociona totalmente. Porque Dios es bondadoso con los que hemos sido ingratos, con los que no lo amamos y con los malvados. Dios bendice a quienes lo detestan, ama a quienes lo niegan. Ese es Dios. Esas son las buenas noticias de quién es Jesús y de lo que Él logró y de lo que Él quería hacer al nacer aquí en la tierra. Son buenas noticias porque nos muestran que ese es Dios, el que ama a los ingratos y a los malvados. Y yo he sido uno de esos. Ahora, si son buenas noticias, ¿por qué a la iglesia hoy en día, a los que creemos en Jesús, a los que seguimos en Jesús, no nos conocen
por eso? ¿Por qué es tan diferente las buenas noticias que Jesús presentó, que Lucas escribió acerca de lo que Jesús era, y lo que hoy en día es la iglesia? Y seguramente es porque hay un problemita, que a ti y a mí nos han dicho durante mucho tiempo, y no estoy diciendo que no sea así, pero se ha quedado todo en que tú y yo debemos creer. Y es una buena noticia. Por ende, yo debería estar dispuesto, inclinado a creer en esa buena noticia. Pero realmente creer no implica nada de ti. Creer no implica nada de mí. Yo puedo creer en lo que sea y vivir la vida como yo quiera, pero puedo seguir creyendo en lo que sea. Pero cuando entendemos que lo que Jesús, las buenas noticias de Jesús no es solamente cree, sino sígueme, entendemos que nuestra vida va a ser transformada. Cuando tú abrazas los valores del reino y sigues a Jesús, tu vida va a ser totalmente transformada y tú vas a estar dispuesto a seguir a Jesús, aunque todavía no estés 100% seguro de que todo es verdad, pero vas a estar 100% seguro, 100% segura de que todo va a estar bien. Termino con esta última parte de esta buena noticia. En Lucas 2:11 dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios se ocupa de nuestra necesidad más fundamental. Necesitamos, tú y yo necesitamos un Salvador. Y Cristo, las buenas noticias es que Cristo es ese Salvador que perdona nuestros pecados, que nos permite arrepentirnos, que nos llama a que lo sigamos, no importa dónde estemos, porque Él es un Salvador. Esas son las buenas noticias. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese Salvador a ti y a mí nos dice, sígueme. Por último, la gente querrá que el mensaje de Jesús sea verdad aún antes que ellos se convenzan que es verdad. Cuando tú y yo podemos comunicar correctamente el mensaje de las buenas noticias, las personas van a querer que eso sea cierto. Y tú y yo, y obviamente Dios, les van a mostrar que las buenas noticias son buenas noticias de gran gozo para todos. Las buenas noticias de gran gozo para todos. Yo te voy a pedir que allí donde tú estés, en la pantalla donde estés viendo este mensaje, o de pronto aún solamente lo estás oyendo, que tú cierres tus ojos si puedes y puedas decidir, tomar la decisión de seguir a Jesús, entendiendo que has pecado, que te puedes arrepentir y que Él te va a llamar y te está esperando para abrazarte, porque Él es misericordioso. Ama a los que hemos sido ingratos y malvados. Nos llama, nos permite arrepentirnos y perdona nuestros pecados. Señor, gracias, gracias porque Jesús vino, gracias porque Jesús nació, gracias porque por fin llegaron las buenas noticias. Es posible que algunos de los que están escuchando este mensaje no necesariamente sientan o se den cuenta de esa realidad de las buenas noticias. Señor, yo te pido que tú toques su corazón para que ellos puedan comprender las buenas noticias, la realidad de que tú has nacido, el Evangelio. Señor, gracias por lo que tú hiciste por nosotros allí en la cruz hace 2000 años. Gracias por nacer. Gracias porque hoy, sin importar dónde estoy y sin importar qué ha pasado en mi vida, tú me miras a los ojos y me dices: sígueme. Abraza estos valores del reino y serás llamado Hijo del Altísimo. Gracias, Padre Santo. Amén y amén.